Warren Buffett jamás ha utilizado una hoja de Excel para decidir si comprar o no un negocio, o eso es lo que nos dijo Charlie Munger en varias ocasiones. Y en este video, que para mí es uno de los videos más interesantes que voy a hacer, es acerca de una conferencia que dio Mohnish Pabrai en la que explica el modelo por el cual Warren Buffett, o los modelos por los cuales Warren Buffett pasó su pensamiento para decidir si comprar o no una de sus inversiones más grandes, que ha sido Coca-Cola. Y Mohnish Pabrai menciona que esta fue una conferencia que también dio Warren Buffett y él consideró que fue bastante menospreciada, que es una de las enseñanzas más grandes que ha dejado y yo la quiero compartir aquí con ustedes. Entonces vamos a empezar con este proceso de compra, este proceso de modelos que genera Warren Buffett en su cabeza junto con Charlie Munger para poder decidir o no si invertir en una empresa. ¿Y por qué es tan especial la decisión de Coca-Cola? Bueno, fue una posición que armaron en 3 años, de 1988 a finales de 1990. Las últimas compras las hicieron a un PER de 25. Entonces no era una empresa que estuviera sumamente subvaluada. Era una empresa que tenía bastantes activos muy interesantes de los cuales vamos a mencionar. Y lo que hizo especial esta inversión para ese entonces, para Warren Buffett y para Charlie Munger, es que terminaron poniendo un cuarto de todo el capital de la empresa en esa inversión. Un cuarto de todo el capital de la empresa en una empresa que llevaba existiendo desde 1919. Ojo, habrían creído muchos de ustedes o muchos de nosotros habríamos creído que era una empresa que ya no iba a seguir creciendo constantemente o que iba a topar, porque ya llevaba creciendo desde 1919 y vamos a mencionar eso más adelante. Pero un cuarto de todo el capital lo destinaron a esta inversión a lo largo de 3 años. Una empresa que crecía en ese entonces a alrededor del 12%. ¿Y cómo es que conocieron o cómo es que decidieron invertir en esta industria? Primero que nada, ellos ya habían tenido experiencia con esto. En 1972, hay que comenzar con esto, compraron una empresa que se llama Syscandy. Y una vez que les planteé cómo es que el modelo de Syscandy, una empresa que compraron por completo Charlie Munger y Warren Buffett para Berkshire Hathaway, una vez que entendamos por completo el modelo de Syscandy, podremos pasar al análisis de Coca-Cola para que cada quien pueda tomar sus conclusiones y pueda entender más o menos cómo fue que pensaron en ese momento para decidir invertir tal cantidad de dinero en esa empresa. Y bueno, empezaron comprando Syscandy en 25 millones de dólares. De hecho, estuvieron a punto de no comprar Syscandy porque a Warren Buffett le estaban pidiendo 30 millones de dólares. Y dijo Warren Buffett que si le pedían 25 millones de dólares y un centavo más, él ya no la podía comprar. Él únicamente ya había decidido cuál era su tope. Era una empresa que en ese entonces estaba teniendo 2 millones de dólares en free cash flow, tenía 8 millones de dólares en activos, por lo cual pues no era una empresa que estuviera muy barata en la forma en la que lo estaban comprando, pero era una empresa que estaba comprando a un precio pues bastante razonable, que años después habría demostrado que aunque hubiese pagado 100 millones de dólares hubiese valido la pena. Pero aquí vamos por qué y qué fue lo que pasó con este modelo de negocios. Para 1984, 12 años después de la compra de 25 millones de dólares, Syscandy ya generaba anualmente en utilidades 12 millones y tenían activos 20 millones de dólares. Activos de 20 millones de dólares cuando hace 12 años pagaron 25 por la empresa completa y ya generaban 12 millones de dólares anuales. El crecimiento en promedio, en volumen, el crecimiento promedio para Syscandy fue de 2% en el volumen de ventas. Un promedio anual de 2% es sumamente bajo, por debajo de la inflación inclusive. Pero, ¿cómo es que este negocio seguía creciendo tanto si tan solo crecían en 2% en volumen anualmente? Tenían muchos costos, tenían rentas y todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Warren Buffett decidía qué precio ponerle a los productos y se daba cuenta que era un precio bastante elástico, que no había problema si subía el precio un 12%, la gente lo iba a seguir consumiendo. Entonces había 2% más de volumen de venta y además Warren Buffett decidía aproximadamente subir los precios en 12% anual, lo cual daba un crecimiento muy considerable a Syscandy constantemente. Entonces este aumento en precios fue lo que permitió que comenzara esta máquina de dinero a seguir creciendo con un volumen pequeño. Pero se dieron cuenta de varias cosas. Y antes de pasar a eso, cabe mencionar que Mohnish Pabrai actualmente cree que
See's Candy, y es una estimación, porque pues es una empresa privada de Berkshire Hathaway, no podemos saber los números con exactitud, pero cree que ha de estar generando en utilidades entre 70 y 100 millones de dólares anualmente. 70 millones de dólares en utilidades por una empresa que pagaron 25 millones de dólares y que estuvieron a punto de no comprarla. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba con See's Candy? Pues See's Candy era una empresa que no viajaba mucho, era una empresa que trataron de sacar de California muchísimas veces, que trataron de hacer internacional y no funcionó. Pueden vender See's Candy en aeropuertos y en California, pero la expansión en California ha sido lenta y constante. El tema es que cada vez que trataron de internacionalizarla o de sacarla tan solo de su estado, siempre era algo fallido. Por lo cual ellos buscaron una empresa que pudiese tener los aspectos que tenía See's Candy en ese entonces, una empresa pública que pudiera permitirles invertir ese dinero que See's Candy estaba generando o que See's Candy había generado, pero con la posibilidad de internacionalizar esos productos, que See's Candy pues tenía una marca muy reconocida en California. Actualmente, y en ese entonces, en ese momento, algo que se veía, una marca sumamente fuerte, era Coca-Cola. Entonces voltearon a ver Coca-Cola. Que Coca-Cola actualmente tiene más de 400 marcas, ¿verdad? Entonces, Coca-Cola, cuando ellos la empezaron a analizar, analizaban por el producto insignia. Se dieron cuenta de que Coca-Cola, con el poder de su marca, era algo como See's Candy, pero con una escalabilidad inmensurable, con una escalabilidad enorme. Cosa que See's Candy no tenía. Se dieron cuenta que Coca-Cola viajaba sumamente bien. Los únicos países en el mundo que no tienen Coca-Cola son Cuba y Norcorea, o Corea del Norte. Esos son los únicos dos países que no tienen Coca-Cola. Y Pabrai dice, o menciona, que él cree que si llegan a poner Coca-Cola en Cuba o llegan a poner Coca-Cola en Corea del Norte, el poder de la marca es tal que por alguna película, por alguna revista, habría llegado a esas comunidades y no tendrían duda en consumir ese producto. Entonces, comentario interesante. Pero entonces, ellos fueron viendo varios detalles de See's Candy que para que existiera esa empresa perfecta de productos, tendrían que solucionarse. Y uno de ellos era que See's Candy te empalaga. Es algo que no puedes estar consumiendo todo el día, porque ya no quieres comer, porque te empalaga y no vas a querer tampoco comerlo todos los días. Es un sabor específico. Por otra parte, Coca-Cola es una bebida que Warren Buffett ha tomado desde su niñez por al menos 4 latas diarias. Dice la hija de Warren Buffett que nunca vio a su papá tomar agua pura. Él prefiere todo lo que tenga endulzantes o sabores, y Coca-Cola son 4 latas diarias lo que él toma. Entonces no era ningún desconocido, la marca no era ninguna desconocida para él. Entonces se da cuenta de que el problema de que te empalague o de que no viaje, Coca-Cola lo solucionaba. Pero ¿qué otros problemas tenía See's Candy? Y son las rentas, las tiendas, el tener personas que vayan y revisen las ubicaciones. Ese problema Coca-Cola no lo tiene. Coca-Cola no paga renta en puntos de venta. Y entonces lo que hicieron Warren Buffett y Charlie Munger fue revisar los números de Coca-Cola. Se daban cuenta que cumplía con todos los requisitos que ellos querían esperar para una marca que pudiera tener ese crecimiento sin tope. Y se pusieron a leer los reportes anuales desde 1919, que salió pública, hasta 1980, hasta los 1980. Leyeron alrededor de 80 reportes anuales de Coca-Cola para poder tomar una decisión, para poder desarrollar estos modelos en sus cabezas. Y se dieron cuenta de una cosa, de que Coca-Cola, no importa qué año, siempre tuvo crecimiento, todos los años. Hubiese recesiones, hubiese crisis, hubiese la Gran Depresión, hubiese una guerra mundial, lo que fuese, Coca-Cola seguía creciendo. Se dieron cuenta que era una empresa a prueba de balas, literalmente, que si había algo que iban a tener que seguir produciendo, iban a querer seguir produciendo, o que estaba muy relacionada con esa parte de la felicidad, o con toda esa mercadotecnia de ánimo, de sí se puede, de vamos, era Coca-Cola. Y si se dan cuenta, hasta este momento no hemos mencionado prácticamente ningún número. Y eso es algo que Warren Buffett tiene muy consciente, que él revisa las cualidades del negocio, que él primero revisa y entiende el modelo de negocios. Y para él haber podido entender de esta manera el modelo de negocios de Coca-Cola, tuvo que haber leído todos los reportes anuales y tuvo que haber tenido una empresa en esa industria, que fue See's Candy, que fue la que le permitió poder analizar Coca-Cola de esa manera, que fue la que le permitió entender que el límite de Coca-Cola era
algo que en ese momento no estaba ni cerca, que el crecimiento iba a seguir por varias décadas. Y así ha sido hasta ahora. Coca-Cola obviamente ya está en todos los países, ya no tiene esa expansión geográfica que antes tenía, pero estamos entendiendo el contexto de la mentalidad y de los modelos de inversión que Warren Buffett desarrollaba para poder decidir o no si invertir en una empresa. Y entonces, continuando, Charlie Munger y Warren Buffett se dieron cuenta que todas las personas necesitan consumir agua, pero prefieren hacerlo si está endulzada o si tiene saborizantes. Por eso fue que Warren Buffett decidió seguir con ese análisis. Y ese análisis lo llevó a pensar, a ir a pensar tan grande que la posibilidad de Coca-Cola iba relacionada con el crecimiento del PIB, con el crecimiento de la población mundial y con las geografías en las cuales todavía no estaba Coca-Cola. Ese fue el tamaño de expansión que pudo ver para Coca-Cola. Ya no lo relacionó como Aziz Candy con California, que fue su límite. No pudo salir de California a menos que fuese por medio de estar en aeropuertos. Pero para Coca-Cola el límite no era una geografía. Para Coca-Cola el límite era la población en general, era el PIB, el dinero que la población tuviera para poder comprar estos productos. La expansión geográfica no era un costo extra, era una oportunidad de expansión sin costos agregados. Y ahorita vamos a entender por qué es así. Pero hasta ahora podemos entender por qué es que Charlie Munger y Warren Buffett en 1988 y hasta 1990 decidieron ignorar el pasado de Coca-Cola, ese pasado de expansión, que les pudiese haber dicho que ya no iba a haber esa expansión por las próximas décadas, la cual sí hubo, porque vieron la posibilidad de que ese producto, de que esa marca pudiera seguirse expandiendo con un costo mínimo para Coca-Cola. ¿Y por qué es que era un costo mínimo para Coca-Cola? Porque hay dos modelos de venta prácticamente, el modelo de embotellado y el modelo de la fuente de sodas. Coca-Cola te da estas dos opciones prácticamente. Lo único que te va a ofrecer Coca-Cola, ellos van a hacer un poco del marketing, lo van a hacer de manera centralizada, pero muy poco. La mayoría del marketing lo van a llevar a cabo las embotelladoras. Las embotelladoras se encargan de las fuentes, por ejemplo. Las embotelladoras se encargan de poner el precio a los productos. Lo único que les va a vender Coca-Cola es el jarabe. Y si cada lata, por ejemplo, cada lata de Coca-Cola les va a costar 25 centavos producir, 7 centavos de esos son para la compra del jarabe que le tienen que hacer directamente a Coca-Cola. No hay nadie que le pueda dar ese jarabe más que Coca-Cola con la marca Coca-Cola. Y la diferencia es que el costo, el CAPEX que tiene, lo que tienen que seguir invirtiendo para Coca-Cola es bajísimo. Porque lo único que tiene que hacer Coca-Cola es tener un par de fábricas en el mundo en las que puedan producir ese jarabe. Y permitir que las embotelladoras alrededor del mundo hagan todos esos gastos que se requieren, hagan el marketing por medio de las latas, por medio de las fuentes de soda, por medio de decorar restaurantes, de ofrecer las mesas gratis. Todo ese tipo de gastos por tener muchísima más gente. En ese entonces, cuando ellos compraron la empresa, Coca-Cola apenas tenía alrededor de 25,000 empleados, mientras que las embotelladoras de Coca-Cola tenían alrededor de 500,000 empleados. Una cantidad enorme de empleados si los comparamos. Una cantidad de gastos muy superior a la que tendría Coca-Cola. Y si Coca-Cola lo único que se tenía que preocupar era de ofrecer ese jarabe y cobrar sus 7 centavos, porque la marca Coca-Cola ya estaba viajando gracias a que las embotelladoras tenían el interés de que la marca siguiera creciendo. Esto es una historia parecida a lo que se contaba con McDonald's. McDonald's es una marca que logró viajar con mucha facilidad a prácticamente todo el mundo y estaba en el interés del locatario el que la marca fuera popular, no solamente de McDonald's en la parte centralizada, sino de todos. Y lo mismo pasa con Coca-Cola, nada más que el trabajo duro no lo tiene que hacer la misma Coca-Cola, sino las embotelladoras. Entonces, la mayoría del beneficio iba directamente a Coca-Cola, no a las embotelladoras, lo cual permitía que Coca-Cola tuviera un exceso de dinero. Y ese exceso de dinero, en lugar de estarlo distribuyendo de buena manera, Coca-Cola a lo largo del tiempo se topó con muchos malos gestores, con muchos malos directivos. Y esos directivos compraban y compraban empresas, compraron hasta una empresa camaronera, es lo que nos cuenta Pabrai en algún momento. Entonces ellos seguían adquiriendo cosas, compraron por ejemplo Paramount, compraron muchísimas empresas, muchísimas cosas, trataron de diversificarse y al final nunca funcionaba. Pero el producto insignia, las ventas insignia, eran lo suficientemente fuertes como para permitir todas esas tonterías. Y ahí es donde podemos entender fácilmente la frase que dice Warren Buffett.
compra negocios que hasta un tonto pueda manejar, porque algún día un tonto lo manejará. Eso nos platicaba él para Moody's, por ejemplo. Dice Pabrai que Moody's es una empresa que solamente tienes que contratar a analistas que den calificaciones. Tú al analista le pagas $100,000 y a las personas que quieren la calificación les pagas 1,000,000. No importa quién seas, puedes llevar a cabo ese cobro. Tú lo único que tienes que hacer es ese cobro porque Moody's ya es una marca reconocida globalmente que ya está posicionada. Tumbarla es sumamente difícil. Y de aquí podemos continuar a comprender, con todo lo que generaba Coca-Cola, que no era un negocio en el que cualquiera pudiera entrar a competir. No nada más por el poder de la marca, pero porque la escalabilidad simplemente no permitía a que la economía funcionara a favor de los contrincantes o de las otras empresas. Warren Buffett en ese entonces se planteó, si tuviera 100 billones o 100,000 millones de dólares en este momento para competir contra Coca-Cola, ¿lo podría hacer? Y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te devuelvo el dinero. No lo podría hacer. El tema es que competir contra Coca-Cola quería decir, porque Walmart lo intentó hacer con Sam's Choice, creo que se llamaba, lo intentaron hacer Virgin Cola, por ejemplo. El tema es que producir una lata de Coca-Cola ya era algo de lo que se encargaban las diferentes embotelladoras. La distribución internacional no era tan difícil porque tenían embotelladoras en esos países. Entonces, para competir contra Coca-Cola no era como que tú te ibas a un lugar más lejano, porque en ese lugar más lejano ya también producían ahí. La otra parte era que la cantidad de aluminio que Coca-Cola compraba, la cantidad de todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos llevaban a cabo permitía que los márgenes, aunque fueran bajos, fueran considerables por el volumen. Por otra parte, si llegaba una empresa nueva a comprar aluminio, probablemente por la cantidad de aluminio que iban a comprar les iba a salir más caro. Simplemente el tener que invertir en la maquinaria, en poder hacer el marketing, el branding y todo eso iba a terminar siendo que cuando la lata llegara al punto de venta o les costara lo mismo y no la pudieran vender más barata, o simplemente la tendrían que vender en pérdida para poder posicionar la marca. Pero ¿quién en el mundo podría sustentar esa pérdida constantemente hasta posicionar una marca? Es algo bastante complicado. Y sí, ok, ya sabemos que existe Pepsi también, pero este es sobre el análisis de Coca-Cola y cómo es que tienen diferenciación, cómo es que decidieron invertir en esta empresa. Y bueno, entonces podemos continuar con esto de que la mayoría, que mencionábamos, la mayoría de los gastos recaían sobre las embotelladoras. Toda la publicidad por latas, por las cajas, por los camiones que ves con el nombre de Coca-Cola, por las fuentes de Coca-Cola o por también los restaurantes que están decorados. Estos gastos iban de parte de cada embotelladora que estaba interesada en que al producto le fuera bien, porque al final el que ponía el precio de la lata, el que ponía el precio del producto era la embotelladora, no Coca-Cola. Coca-Cola solo te cobraba por el licenciamiento, lógicamente, pero también por el tema de que tuvieras tú el jarabe para poder producir la Coca-Cola. En 1981 cambiaron los directivos y estos directivos, que fue lo que más les interesó a Charlie Munger y a Warren Buffett, decidieron vender todos esos negocios extras que habían estado comprando, todos esos negocios que en realidad no hacían sentido, que simplemente distraían del negocio principal y que eran simplemente para tratar de ubicar dinero de manera adecuada. Todos esos negocios los sacaron y lo que decidieron hacer fue recomprar acciones de un gran negocio, por lo cual el crecimiento ya no únicamente venía de las latas, sino de que cada vez eran de las ventas, de la cantidad de latas en el mundo, sino de que cada vez eran más dueños de esa venta del jarabe, cada vez eran más dueños de esa empresa que era tan valiosa sin necesidad de seguir sobrediversificando. Una empresa que ya además tenía cientos de marcas de productos y que actualmente tiene más de 400 marcas. Warren Buffett y Charlie Munger, si necesitan hacer cálculos con una hoja, prefieren no invertir en la empresa. Ellos quieren invertir en empresas, o en ese entonces preferían invertir en empresas cuando tenían esa posibilidad de invertir en empresas más pequeñas de lo que ahora es mucho más difícil para ellos por la cantidad de dinero que tienen. En ese entonces ellos, si no podían responder con su mente cuál era el potencial y si iban a estar a futuro, entonces no tenía sentido la empresa, no tenía sentido el invertir. Y Charlie Munger pudo decir cuánto es que él creía que podría valer esta empresa en los próximos 20 o 30 años simplemente pensando de esa manera. Otra de las empresas que Charlie Munger vio de esta manera fue a Costco. Hizo un análisis muy parecido y ha mencionado que nunca le hizo falta hacer cálculos
físicos, él simplemente hizo cálculos mentales para poder tomar la decisión de si valía o no la pena. Y en parte es por eso ese equipo directivo que comenzó a darse cuenta que el verdadero valor de Coca-Cola vendría en la recompra de acciones, en el ubicar el efectivo en nuevos proyectos dentro del mismo ramo, dentro de nuevos productos para agregar a la familia, para la cadena de distribución, que ya tenían desarrollada las embotelladoras. Las embotelladoras llevaban el producto al lugar, ellos hacían el precio, ellos hacían todo prácticamente. Entonces, Coca-Cola se dio cuenta de esto y en lugar de tratar de seguir expandiendo, decidieron concentrarse y eso les funcionó sumamente bien. Coca-Cola ha demostrado ser un gigante. Lógicamente no es lo mismo que era cuando crecía 12%, ya prácticamente no está creciendo o crece por debajo de la inflación, por lo cual no es la misma empresa que lo fue, pero la metodología de inversión es lo más valioso que podemos escuchar. Y una metodología de inversión de este estilo, de Charlie Munger y de Warren Buffett, es algo que el tiempo no puede borrar. Actualmente hay productos de ese estilo. Podrías haber pensado lo mismo, podrías haber dicho lo mismo de Visa y de Mastercard, y estoy seguro que Charlie Munger y Warren Buffett lo hicieron. Hicieron lo mismo con Costco, hicieron lo mismo con Moody's. Para mí, cuando leía esta historia de Coca-Cola, pensaba más o menos en Google. Google es esta empresa que prácticamente ya hasta automóviles, agencias, fábricas de automóviles están pidiendo a Google ser el sistema operativo de sus automóviles. Te das cuenta que ellos también cobran por licenciamiento, que están en muchos lugares. Y aunque parece ser algo que ya es demasiado grande, pues me pregunto, ¿será que Google tendrá esa esencia que más o menos tenía Coca-Cola, de que ya no iba relacionado al tope geográfico, sino que iba relacionado a la población y que iba relacionado a la cantidad de dinero o al PIB que se pudiera generar en dichas poblaciones? Porque el tope ya no es por sobre la cantidad de gente que quiera el servicio. Es un servicio que probablemente las personas, si llegan a cierta cantidad de dinero, vayan a empezar a requerir usar. Entonces, no sé, simplemente era una comparación que veía, pero el modelo de inversión que desarrollaron para Coca-Cola no es obsoleto. También sucedía lo mismo con Monster Beverages o con Monster Energy, estos energy drinks, que fue una empresa que les fue sumamente bien, sumamente rápido, y que Coca-Cola pues dejó de lado por un tiempo ese sector, hasta que fue demasiado tarde y ya había crecido demasiado Monster Energy. Fue bastante interesante esa historia también, pero para otro momento. Simplemente el ver cómo es que esta metodología puede migrar y puede irse a todos lados y es bastante, pues, tiene bastante sentido, y son modelos de negocios que son casi incorrompibles en su desarrollo temprano. Lógicamente, pues mientras más grande eres, el crecimiento tendrá, por ende, que disminuir. Pero definitivamente me gustó bastante hacer este video. Inversionistas, hasta aquí se los dejo. Les dejo el grupo de Facebook por si se quieren unir, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.